Hola a todos, hoy vamos a hacer un viaje a través de la fascinante historia de Venezuela, desde sus comienzos hasta la situación actual que vive el país. Vamos a profundizar en cómo este territorio, que alguna vez fue uno de los más prósperos de América Latina, llegó a enfrentarse a enormes desafíos. Si te apasiona la historia, la política y entender los acontecimientos actuales, este video es para ti. Quédate hasta el final para descubrir la historia completa. La historia de Venezuela comienza, como la de muchos países de América Latina, con la llegada de los europeos a sus tierras en 1498, durante el tercer viaje de Cristóbal Colón. Desde ese momento, las tierras venezolanas quedaron bajo el dominio del Imperio Español, que inició un proceso de colonización y explotación de los recursos. La Venezuela prehispánica estaba habitada por diversas tribus indígenas, como los caribes y los arahuacos. Pero, al igual que en el resto del continente, la llegada de los colonizadores trajo enfermedades, esclavitud y la explotación de estos pueblos. Sin embargo, la historia de Venezuela no siempre estuvo dominada por el yugo colonial. A inicios del siglo XIX, un grupo de líderes visionarios y revolucionarios se alzó para luchar por la independencia, liderados por uno de los más grandes héroes de la historia latinoamericana, Simón Bolívar. Simón Bolívar, conocido como el Libertador, es una figura clave no solo para Venezuela, sino para toda Sudamérica. Él no solo liberó Venezuela, sino también a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Tras años de ardua lucha, Venezuela finalmente declaró su independencia en 1811, aunque la guerra no terminó hasta 1821. Después de la independencia, Venezuela tuvo un largo y difícil camino hacia la estabilidad. Durante gran parte del siglo XIX, el país fue testigo de conflictos internos, caudillismos y guerras civiles. Venezuela, como muchos países en América Latina, no encontró una paz duradera de inmediato. No fue sino hasta el siglo XX cuando Venezuela comenzó a experimentar transformaciones importantes. En 1922, con el descubrimiento de grandes reservas de petróleo en el lago de Maracaibo, el país cambió radicalmente su rumbo. El oro negro catapultó a Venezuela a la escena mundial como uno de los países más ricos de América Latina. El petróleo se convirtió en el corazón de la economía venezolana. En los años 50 y 60, Venezuela vivió lo que muchos llamaron la época dorada, con altos niveles de crecimiento económico, y Caracas emergió como una de las ciudades más modernas y prósperas del continente. Sin embargo, el boom petrolero también trajo sus problemas. La economía venezolana se volvió altamente dependiente del petróleo, descuidando otros sectores productivos. Esta dependencia, sumada a la corrupción y mala gestión política, comenzó a mostrar sus efectos negativos hacia finales del siglo XX. En los años 80, Venezuela fue duramente golpeada por una crisis económica debido a la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales. El país, que alguna vez fue una potencia económica regional, entró en una recesión severa que generó descontento social. En medio de este clima de frustración, surgió una figura carismática que cambiaría para siempre el rumbo de la nación: Hugo Chávez. En 1992, Chávez, un joven oficial militar, lideró un fallido golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Aunque el golpe fracasó, Chávez ganó popularidad como un líder que prometía una alternativa a las élites corruptas. En 1998, Chávez ganó las elecciones presidenciales con una amplia mayoría y comenzó lo que llamó la Revolución Bolivariana. El chavismo se basó en una retórica antiimperialista y en la redistribución de la riqueza petrolera hacia los sectores más empobrecidos de la sociedad. Durante los primeros años de su gobierno, Chávez utilizó los altos precios del petróleo para financiar ambiciosos programas sociales, conocidos como misiones, que proporcionaban educación, salud y alimentos a millones de venezolanos. Su popularidad, tanto en Venezuela como en el resto de América Latina, creció rápidamente.
Sin embargo, la luna de miel del chavismo no duró para siempre. Con la muerte de Chávez en 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, heredó un país profundamente dividido y una economía ya debilitada por años de mala gestión y corrupción. Maduro se enfrentó a una de las peores crisis económicas de la historia reciente de Venezuela. Con el colapso de los precios del petróleo en 2014, la ya frágil economía se desmoronó. La inflación se disparó, llegando a niveles de hiperinflación nunca vistos, y el país experimentó una escasez generalizada de alimentos, medicamentos y productos básicos. Hoy en día Venezuela enfrenta una situación crítica. Más de 7 millones de venezolanos han emigrado, buscando mejores oportunidades en el extranjero, mientras que quienes se han quedado lidian con una economía devastada y una crisis política continua. El gobierno de Maduro ha sido acusado de autoritarismo, violaciones de derechos humanos y represión contra la oposición. A pesar de múltiples intentos de mediación internacional y sanciones, el gobierno sigue manteniendo el control. Mientras tanto, la economía ha comenzado a mostrar ligeros signos de recuperación, pero el país sigue lejos de la estabilidad. Venezuela también sigue siendo un país con profundas divisiones políticas. Mientras que algunos siguen apoyando al chavismo como un movimiento que busca la justicia social, otros lo ven como la causa de los enormes problemas que enfrenta el país. La oposición, por otro lado, se ha fragmentado, lo que dificulta aún más una solución a la crisis. La historia de Venezuela es una historia de contrastes. Un país rico en recursos, pero lleno de dificultades. Desde la lucha por la independencia hasta la actual crisis política y económica, el pueblo venezolano ha demostrado una increíble capacidad de resistencia. ¿Qué depara el futuro para Venezuela? Eso aún está por verse, pero lo que es seguro es que el país sigue siendo una pieza clave en la historia de América Latina. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre la historia y la política mundial, no olvides suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video.